Después de toda una temporada advirtiendo que Rubi nos tomaba el pelo, que Rubi se reía de la afición, que Rubi se beneficiaba de la dictadura mediática que el club había instaurado en la sala de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos, ahora, en el último partido de la liga regular, una sola palabra ha servido para desatar la batalla entre el técnico y parte de esos medios de comunicación hibernados durante meses y meses. ¡Crisis! Se atrevió a decir un joven periodista de Canal Sur para definir la racha de un punto de 9 posibles con la que el equipo había llegado al último partido. Por cierto, en ese partido se rompió la mala racha, aunque con un partido especialmente lamentable. Y en ese punto, cuando el compañero mencionó el término crisis, se desató la tormenta. Y vimos a un Rubi inédito, cabreado como una mona, ofendido, enrabietado, atacado en su más profundo ego de entrenador. ¡Crisis! Se había atrevido a decir el jovenzuelo juntaletras, que eso no lo dijo Rubi, pero parecía inferirse de su tono y su mirada. «Crisis la veréis vosotros», añadió. Tal era el cabreo de Jean-François, que incluso confundió el singular con el plural, puesto que la pregunta se le había hecho a un solo compañero y él respondió en primera persona del plural, o en tercera persona del plural. Muy bestia fue el calificativo que Rubi al término que ofreció, que adjudicó, el calificativo que Rubi adjudicó al término crisis, empleado por el redactor de Canal Sur, sobre, por cierto, cuyo futuro en esa sala de prensa temo, sinceramente. Somos pocos los que nos hemos atrevido allí a hacer preguntas comprometidas y parte de ellos, pues ya tenemos la entrada vetada. Son 7 las acepciones del término crisis que nos presenta el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Pero me basta con 2 para darle la razón sin paliativos al compañero. La primera refleja que crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación. O también en la manera en la que estos son apreciados. La tercera de las acepciones apunta a crisis como una situación mala o difícil. Hombre, si haber sumado un punto de 9 no es una situación mala o difícil, o un cambio profundo de consecuencias importantes en un proceso o situación, en un momento en el que ese mismo equipo había logrado estar segundo en la tabla y depender de sí mismo para conservar esa posición de ascenso directo, ya me dirá Rubi que es una crisis. Pero más allá del desconocimiento etimológico de Rubi sobre el término que tanto le molestó, lo importante es la reacción. Esa respuesta de tipo intocable, soberbio, por encima del bien y del mal. No, Rubi, no. Crisis no es, en este caso, un término muy bestia, como tú dijiste, sino una descripción milimétrica y precisa según la RAE. Y el problema es que cuando a alguien se le pone delante del espejo y se le coloca enfrente de sus carencias y errores, que los tenemos todos, no solo Rubi, por cierto, y la reacción es negarlo todo, lo niego todo, como dice Sabina en uno de sus últimos temas, entonces estamos ante el escenario más complejo para resolverlos. Rubi, que creo que no es nada tonto, creo que desde el domingo por la noche debe estar reflexionando sobre todo esto. El ascenso pasa, en buena parte, por esa capacidad de reflexión. La crisis, que en chino incluye, por cierto, el significado de oportunidad, está para ser superada. Pero para ello, claro, lo primero que hay que hacer es admitirla.